Revelados los oscuros secretos de las brujas de la Chacala. Relatos escalofriantes y siniestros. La Chacala, un tranquilo pueblo costero, guarda un secreto perturbador en la oscuridad. Los murmullos aterradores sobre las brujas que rondan en las noches de luna llena. Valentina, una joven madre, se aferra a su rutina diaria en el restaurante, ignorando las advertencias de sus vecinos sobre esas mujeres envolvidas en lo macabro. Pero cada noche al regresar a casa, el aire se vuelve más denso, las sombras parecen alargarse y un hedor nauseabundo se asoma desde el fondo de la oscuridad. Su corazón late con fuerza, el instinto la alerta, pero Sofía necesita su fortaleza. No puede permitir que el miedo la consuma. Los rumores crecen, cuentan que las brujas pueden despojarte de tus secretos, que son capaces de ver dentro de tu alma. La desaparición de animales de compañía ahonda el pánico en el pueblo. Los niños susurran entre ellos y las miradas de los adultos se tornan desconfiadas. Cada día, Valentina siente como si ojos invisibles la siguieran. ¿Será que tienen algo en su contra? Esa paranoia va creciendo, como el eco de un grito que remite en su mente, mientras su hija juega distraída en el jardín. «Juega con cuidado, Sophie», le recuerda. Sin embargo, dentro de ella, una lucha interna despierta, provocándole sudor frío en la frente. Una noche, al salir del restaurante, el aire fresco la envuelve, pero una tremenda sensación de ser observada la acompaña. Su paso se hace más rápido y cada crujido en la oscuridad suena como un murmullo. «No puede ser», se repite, tratando de convencerse de que solo es su mente. Pero el miedo crece, el frío la recorre y se detiene de golpe. «¿Quién está ahí?», grita en la oscuridad. Nadie responde, solo el murmullo del viento parece burlarse de ella. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las noticias estallan como aire hirviendo. Un vecino, respetado por todos, desaparece en la noche. El miedo se transforma en pánico y poco a poco la Chacala se convierte en un lugar impenetrable. La imagen de su hija risueña se concreta en cada rincón que visita y el terror la lleva a investigar, descubriendo un oscuro vínculo con su familia. Los ecos de las historias sobre su padre, quien había sido parte de aquel círculo de mujeres, la sorprenden. ¿Y si Sofía tiene algo que ver?, se pregunta con angustia, mientras un escalofrío le recorre la espalda. Finalmente, una noche, impulsada por la desesperación de proteger a Sofía, Valentina toma un paso hacia el terreno baldío, donde, según los murmullos, las brujas se reúnen. Al llegar, oculta entre los arbustos, observa cómo encendían velas y cantaban en un idioma desconocido. Su corazón late como un tambor, el miedo se mezcla con una curiosidad macabra. Las figuras encapuchadas parecen tener un propósito oscuro, y cuando un susurro resuena a su lado, «Tu sangre nos llama», Valentina siente que la tierra se sacude bajo sus pies. ¿Qué es lo que realmente desea de ella y de Sofía? ¿Serán las brujas las verdaderas monstruos?, se pregunta mientras un grito desgarrador corta el aire. La realidad se quiebra y la joven madre se enfrenta a una elección: escapar o abrazar un legado oscuro que ha estado acechándola toda su vida. En su mente gira una pregunta intrigante: ¿el verdadero horror reside en lo desconocido o en la sangre que corre por sus venas? El pánico la abruma, no sabe qué rumbo tomar, mientras el eco de la ceremonia maldita la catapulta a un destino inolvidable. El silencio que siguió al grito era tan denso que Valentina podía escuchar el latido de su corazón, como un tambor anticipando un final inevitable. Las sombras danzaban a su alrededor, y por un momento sintió que el tiempo se había detenido. Aquellas brujas, seres de la noche, parecían haberse percatado de su presencia.
Una leve tensión electrificó el aire, un instante antes de que el grupo comenzara a girarse lentamente en su dirección. Los rostros ocultos tras las capuchas no permitían distinguir sus emociones, pero Valentina notó cómo un par de ojos entrecerrados comenzaron a brillar, exudando una oscura curiosidad. La joven madre sintió cómo el sudor resbalaba por su espalda, empapando su blusa y aumentando el pánico que ya habitaba en ella. «¡Sal de ahí!». Una voz profunda resonó, atravesando la noche. No era un grito, era una orden. Lo comprendió en su mente, sabían que estaba ahí, observándolas, y que su atrevimiento no sería tolerado. Valentina quería correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. El eco del susurro que había escuchado antes, «Tu sangre nos llama», reverberaba en su mente. La sensación de que había más en juego que su propia vida la mantenía paralizada. Un hilo invisible parecía atarla a las sombras, susurrando promesas de poder y magia. Los cánticos cesaron de repente, y el silencio se asemejó a un pozo profundo y oscuro. Entonces, una figura dio un paso hacia adelante. Era mayor, su voz resonó fuerte y clara, como el retumbar de un trueno. «Eres parte de nuestra historia, Valentina. Ven a reivindicar tu lugar». El aire se tornó gélido, y una ráfaga de viento la golpeó. En su mente, imágenes destellantes de rituales de antaño y secretos familiares emergieron, apoderándose de sus pensamientos. Su madre siempre la había advertido sobre las brujas, pero nunca le había revelado el verdadero motivo del temor. Un escalofrío la atravesó, ¿y si la madre nunca se había atrevido a contarle que la magia también corría por sus venas? Con cada latido, la presión aumentaba, ahogando su resolución. Valentina necesitaba respuestas, y ahí estaban, justo frente a ella. Sin embargo, la duda retumbaba en su pecho. A sus espaldas solo había oscuridad, y su única opción era avanzar hacia el abismo de lo desconocido, donde las brujas esperaban. «Valentina». La voz familiar llenó el aire, era la de Sofía. La pequeña había salido del hogar sin que ella se diera cuenta. Valentina la vio acercarse, su pequeña figura iluminada por la tenue luz de las velas. El horror la invadió al comprender que había puesto en peligro a su hija. «¡Sofía, no!», gritó, pero la niña seguía hacia adelante, atraída por un poder que Valentina no podía entender. La risa inocente de su hija resonó en el aire, tempestuosamente contrastante con la atmósfera sombría en la que se hallaban. Sofía sonrió, y en sus ojos brillaba una luz siniestra. Las brujas, en un movimiento apenas perceptible, comenzaron a rodear a la niña, convirtiendo su presencia en la chispa de un nuevo ritual. Valentina sintió que el horror se apoderaba de ella. Su corazón se detuvo en un instante de pánico absoluto. «Sofía, regresa, cielo, por favor», suplicó, pero la voz se quedó atrapada en su garganta. Mientras las velas parpadeaban, la figura que había hablado antes ahora la señalaban. «Este es el comienzo. La sangre nos convoca, y la luna llena será testigo de renacimientos». Valentina sintió que su mundo se desmoronaba, mientras la cerrazón de la sombra se cernía más sobre ellas. No sabía si podía hacer algo para salvar a su hija, pero el tiempo corría. Debía decidir, y rápido. ¿Sería el sacrificio de Sofía el precio a pagar por la verdad, o podría aferrarse a la esperanza? Mientras consideraba sus posibilidades, un grito desgarrador resonó en la distancia. ¿De quién era? La pregunta continuaba acompañándola, una punzada de terror que crecía con cada segundo que pasaba. Ella sabía que los secretos de la chacala eran profundos y oscuros, pero lo que le aguardaba en la siguiente revelación sería más aterrador de lo que jamás había imaginado. En el aire flotaba una pregunta que le helaría la sangre. ¿Podía afrontar el legado monstruoso que se cernía sobre su familia? Valentina sintió como cada latido de su corazón se entrelazaba con el eco de aquel grito lejano que resonaba en la penumbra.
La figura de Sofía, ahora absorbida por la luz tenue de las velas, parecía flotar en un trance, distante de la madre que la llamaba. La sonrisa de su hija se transformó en una mueca grotesca que hacía que el aire se volviera más pesado, casi imposible de soportar. «¡Sofía!», gritó, desesperada, extendiendo los brazos hacia ella, pero la pequeña seguía avanzando, como si estuviera bajo un hechizo. Las brujas comenzaron a murmurar en un idioma desconocido, un canto que zumbaba en los oídos de Valentina, cargado de advertencias y tentaciones. Cada palabra era un aguijón en su mente, llenándola con imágenes de sacrificios pasados, de sombras que habían reclamado a los suyos. Mientras la figura de la anciana bruja seguía adelante, la humareda de las velas formaba figuras que danzaban alrededor de su hija, creando un espectáculo aterrador. Valentina luchó contra la parálisis que la mantenía atada al suelo. Si no hacía algo, perdería a Sofía irremediablemente. Adentrándose en un mar de dudas, un pensamiento brillante surgió entre la ansiedad. ¿Y si existe una forma de reclamarlas?, se preguntó. Toda su vida había escuchado historias de la magia oscura de la chacala, pero nunca había creído del todo. Su madre nunca le había ofrecido explicaciones, solo advertencias. Sin embargo, su instinto materno se encendía como una antorcha en la oscuridad, y en ese momento sabía que debía intentar cualquier cosa para salvar a su niña. Una bruja dio un paso adelante, y su voz resonó en los ecos de la noche. «La sangre llama a la sangre. ¿Aceptas el legado que te es ofrecido?». Las palabras sonaban tentadoras y amenazadoras al mismo tiempo. Valentina apretó los dientes, sintiendo la rabia y el miedo mezclarse en su pecho. «No en su nombre», pensó mientras, en un impulso de valentía, se lanzó hacia Sofía. Las brujas se interpusieron, pero ella las empujó, su cuerpo moviéndose por instinto, una madre protegiendo a su hija a cualquier costo. «Sofía, ven aquí». Su voz desgarrada desgarró el aire, y algo en el canto se detuvo, como si todo el universo contuviera la respiración. Sofía giró su cabeza hacia su madre, confusa y titubeante. Esa mínima fracción de duda chisporroteó esperanza en el corazón de Valentina, un rayito de luz en la oscuridad opresiva. Con una decisión ardiente, tomó un paso hacia adelante, ignorando las advertencias del grupo de brujas que la rodeaba. «Liberaré a mi hija y destruiré sus maldiciones», declaró, sintiendo el peso de las consecuencias. Pero, al mismo tiempo, un escalofrío oculto carvin su camino a través de sus venas, recordándole que sus palabras alentaban una batalla que no solo afectaba a ella. De repente, la tierra bajo sus pies tembló. Un grito resonó más cerca, casi ensordecedor. Valentina sintió que en cualquier momento algo terrible podría desgarrar el velo de la noche. El pánico creció en su interior mientras las brujas alzaban sus manos hacia el cielo, invocando algo que no podía comprender. Fue entonces cuando el cielo se oscureció aún más y una sombra gigantesca se proyectó sobre ellas. Algo antiguo y poderoso estaba despertando, algo que haría que la revelación de la historia familiar de Valentina se palpitara con una intensidad incontrolable. «Eres más de lo que crees, Valentina. Tu destino te espera», resonó la voz de la anciana. La posibilidad de que todo lo que había temido estuviera a la vuelta de la esquina se hizo demasiado real. Ella se preguntó más que nunca si estaba dispuesta a descubrir la verdad y enfrentar el legado monstruoso de su propia sangre. Mientras las sombras se arremolinaban en una danza frenética y el grito desgarrador se acercaba, el tiempo se detuvo una vez más. «¿Es esto el fin o solo el comienzo?», se preguntó agonizante, mientras el horror de la chacala se desataba una vez más. El aire se cortó en 1000 fragmentos y la tierra vibró bajo los pies de Valentina. La figura de Sofía se desvanecía como un reflejo en un río embravecido. La luz de las velas parpadeaba y se apagaba, dejando solo la oscuridad más densa. Las brujas, con sus ojos centelleantes, hicieron un círculo a su alrededor. Sus murmullos se convirtieron en gritos de invocación, un lenguaje de otro tiempo que amenazaba con llevarse todo a su paso.
No puedes salvarla, susurró la anciana, y sus palabras eran como hielo que se filtraba en los huesos de Valentina. Dedicarse a luchar contra el destino es una necedad. Ella ya es nuestra. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. La desesperación se mezclaba con la furia mientras miraba a Sofía, quien permanecía atrapada en su trance. El rostro de su hija se dibujaba entre sueños y pesadillas. Su pequeño cuerpo temblaba como si una tormenta rugiera en su interior. Cada paso que Valentina tomaba parecía un eco desesperado en un abismo sin fondo. «¡Sofía!», gritó una vez más, y esa llamada fue su única arma. Forzó su cuerpo hacia la figura de su hija, pero las brujas se aglomeraron. Sus voces eran un torbellino sordo que presionaba contra el pecho de Valentina. Era como si el mismo aire se estableciera contra ella, haciendo que respirar fuera un esfuerzo monumental. De repente, una intensa neblina se alzó del suelo, envolviendo a las brujas, y en su interior la figura de la anciana comenzó a cambiar. Comenzó a difuminarse, sus contornos se desvanecieron, dejando solo el brillo de sus ojos, brillar como dos luceros en la oscuridad. «Soy la madre de tus madres», dijo, y su voz se tornó un eco sin fin, llena de promesas inquietantes. «Este poder, este legado, corre por tus venas. Acepta y podrás liberarla o condenarla». Las palabras retumbaron en la mente, reverberando justo como un grito insano. El conflicto se desbordaba en su interior. La idea de perder a Sofía, la idea de la eternidad atrapada en esta tormenta de oscuridad, la llenaba de pánico. «Nunca», pensó, apretando los puños, «no voy a permitir que esto suceda». Los ojos de la anciana brillaron con una luz temible. «La sangre llama a la sangre, Valentina. Enfrenta lo que eres». En ese instante, el grito se volvió palpable, un lamento desgarrado que parecía provenir de las entrañas de la tierra misma. Sofía, alboreando entre los hilos de humo, levantó su cabeza una vez más. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y terror, como si luchara contra unas cadenas invisibles. El corazón de Valentina se retorcía al ver la agonía en el rostro de su hija. «Estoy aquí, Sofía, regresa a mí». Aturdida, Valentina sintió un latido en su interior, diferente. Era un eco, un llamado ancestral que surgía de sus venas. Sabía que la opción de aceptar el oscuro legado de su familia estaba a su alcance, pero iba en contra de su instinto más primario. Realmente no tenía más opciones. Con un grito ahogado, la anciana extendió sus manos hacia el cielo. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el lugar. Las brujas comenzaron a danzar, su ritual se intensificaba y la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. La sombra que se había proyectado se acercaba, algo se cernía en el horizonte, un terror inminente que era casi tangible. «Valentina, aprovecha la oportunidad. Juntas podemos romper la maldición», gritó Sofía, como un mantra desesperado que atravesó el torbellino de locura que lo rodeaba. La lucha por el alma de su hija había comenzado, y en su pecho el crisol del destino se encendía. Los ecos de las brujas alcanzaban un clímax aterrador, y Valentina, entrelazada en su propio terror, se preguntó si era capaz de apoyar su fe en lo desconocido. La verdad la consumiría, pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. En un último esfuerzo, Valentina extendió su brazo, y una luz brillante emergió de ella, abrazándose con la sombra que se asomaba. «Regresaré a buscarte, Sofía. Ni una bruja ni un destino oscuro me separará de ti», lanzó con vehemencia. Pero, cuando el resplandor la envolvió, un rugido ensordecedor estalló a su alrededor, y la oscuridad no solo la rodeaba, sino que comenzaba a infiltrarse en su ser, reclamando lo que había creído proteger. ¿Podrá la luz quebrar las sombras o será todo un engaño?, pensó mientras el abismo se abría a su proa. Una risa grotesca resonó en el aire, y las brujas afilaron sus garras, acentuando la tensión. El eco de un secreto aún no revelado alzaba su voz en un susurro escalofriante.
El verdadero poder puede no ser tuyo, pero será tu carga. El suelo temblaba, y mientras la sombra antigua comenzaba a reclamar su precio, Valentina se preguntaba si alguna vez podría liberarse de la maldición que acechaba a su familia. ¿Estaba preparada para el destino fugitivo que la esperaba? La luz de Valentina pulsó intensamente, una llamarada de esperanza lanzada al abismo. Pero la risa de las brujas se elevó, como una marea oscura que devoraba su fervor. Las sombras comenzaron a manejar su propia danzón, palpando el aire con garras invisibles y cercando a Valentina, atrapándola en su abrazo frío. Sentía una presión en el pecho, como si los secretos escondidos de generaciones fueran a aplastarla. Mientras el rugido ensordecedor catequizaba el silencio, Valentina se esforzó por recordar cada momento de luz que había compartido con Sofía. Entre lágrimas sintió que esos recuerdos eran el único refugio que le quedaba. «No, no voy a dejar que esto termine así», gritó, el eco resonando hacia las brujas. «¿De verdad crees que puedes luchar contra lo que eres?», ironizó la anciana, cuya forma etérea se proyectaba entre el humo y las llamas latentes. «La sangre dicta, tu linaje te define. Ven, Valentina, únete a nosotras». Con un esfuerzo supremo, Valentina aferró su voluntad. «Soy más que un legado, soy madre, y no voy a dejar que me roben lo más preciado que tengo». Al pronunciar esas palabras, el brillo de su luz se intensificó, creando un pequeño espacio de calma en medio de la tormenta. Sofía, atrapada en la neblina, su rostro se volvió sombrío. «Mamá». Su voz era un susurro desvanecido, casi apagado por el clamor. «No cedas, confía en tu amor, es más fuerte que ellas». Las palabras de su hija parecían una campana entre una multitud oscura, obligando a Valentina a reconsiderar. ¿Acaso el amor puede vencer a la oscuridad, a estas brujas?, pensó, y en ese instante comprendió. La oscuridad no solo buscaba seducirla, también la examinaba, la desnudaba y la lanzaba a un abismo de desesperación. Sin embargo, había una chispa en su corazón que se negaba a apagarse. Valentina cerró los ojos y se concentró, alzando su voz sobre el ruido infernal. «Sofía, estaré contigo. Juntas podemos romper estas cadenas». La luz de su interior chisporroteaba, reuniendo el poder que anidaba en su ser. El aire, cargado de energía, empezó a girar a su alrededor, formando un torbellino vibrante que desafiaba la oscuridad. Las brujas retrocedieron momentáneamente, sorprendidas. La anciana, sin embargo, no vaciló. «No puedes enfrentar lo que no comprendes. Tu amor no es suficiente para derrotar al pasado». Su risa se combinó con un grito, un eco que resonó en cada rincón de la caverna. Era un grito que parecía venir de todas las cosas perdidas, de todas las almas que habían sido tragadas por la oscuridad. La tierra tembló bajo los pies de Valentina, rodando como un monstruo despierto. Las visiones de mujeres enjauladas, decaídas en lo oscuro, recorrían su mente. Sabía que esto había sucedido antes, en las generaciones de mujeres que la precedieron. Se sintió llamada a recordar cada historia, cada advertencia, cada traición. Sabiendo que su lucha era por más que Sofía, era por todas las que habían sido atrapadas en el ciclo de miedo. «No solo soy tu descendencia», gritó, desafiando al abismo, «soy el fin de tu legado». Con ese grito resonante, su luz se expandió, formando un escudo luminoso que la protegía y se contraía a su alrededor. En sus manos sintió el pulso de su amor, una corriente vibrante que rompía las sombras. «Regresa, Sofía, estoy aquí», susurró, en un atisbo de esperanza. La conexión entre madre e hija iluminó el aire, y poco a poco la neblina empezó a despejarse. Valentina sintió que el hilo entre ellas se fortalecía, como un lazo eterno, uno que podía atravesar cualquier oscuridad. Pero las brujas recuperaron su poder, arrebatando y retorciendo el ambiente, alimentándose del temor que aún se cernía sobre Valentina. «El poder tiene un alto precio», retumbó la anciana, «y tú estás pagando con tu alma».
Y entonces el círculo de sombras se cerró de nuevo, su latido pulsante invadiendo el espacio. Aterrorizada, Valentina se dio cuenta de que aquella lucha no sería solo por rescatar a su hija, sino por liberarse de las sombras que amenazaban con consumirla. El sudor le corría por la frente, el corazón acelerado, mientras las brujas alzaban un grito que mezclaba rabia y placer, una sinfonía de terror. —¿Aceptarás el precio del poder, Valentina? —murmuró la anciana, acercándose. Algo oscuro y tentador podía sentirse en su voz, como un canto de sirena en medio del terror. La pulsación del poder crecía dentro de Valentina, y las sombras discutían con su luz, pero ella sabía que no podía dejar que lo consumiera. —¡Nunca! —gritó. La tempestad rugió, la caverna se estremecía, y en el clímax de la batalla, Valentina levantó su luz con una nueva determinación. ¿Podría enfrentarse a la verdadera naturaleza de su legado? ¿Romper con la maldición que había estado destinada a perpetuarse? El abismo se cernía sobre ella, pero el amor de su hija brillaba como un faro en medio de la tormenta. Ahora o nunca. ¿Cómo podría elegir el camino correcto sin saber cuál sería el precio a pagar? Mientras oscuridad y luz chocaban, Valentina sabía que la tormenta estaba lejos de terminar. La caverna resonaba como un corazón palpitante, cada latido acompañando la batalla de luz y sombras. Valentina sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras la anciana se acercaba más. Su rostro desdibujado era una mezcla de rabia y deseo, un recordatorio de lo que podría convertirse si se entregaba. Tus reservas de luz no durarán para siempre, Valentina, Ciseo. La oscuridad es paciente. Sabemos cómo romper hasta el más fuerte de los amores. Pero la madre no podía permitir que el pánico la dominara. Sofía necesitaba su luz, su amor. Debía creer que aún había una salida. —¿Qué has hecho? —Valentina preguntó en un grito, y el eco de su voz se dispersó entre las cuevas, cargado de desesperación. La anciana se detuvo y su risa rebosó, haciéndose eco de aquellos ecos. Tu hija es hermosa, pero incluso la belleza tiene un precio. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las brujas no solo querían a Sofía, la deseaban como una ofrenda. El aire se espesaba a su alrededor, y la figura de la anciana se desvanecía y se aparecía como un espectro jugueteando con su mente. Valentina, sin embargo, cerró los ojos y se sumergió en cada recuerdo compartido con su hija. Las risas en la cocina, las noches acurrucadas escuchando historias, el aroma del café en la mañana. Cada imagen se transformaba en una pequeña llamarada, alimentando su luz interna. «Volveré a ti, Sofía», murmuró, sintiendo el calor de su promesa anidado en su pecho. La energía dejada por sus risas se convirtió en una sustancia líquida en el aire, creando un campo de fuerza que pulsaba con vida. Los gritos de las brujas se convirtieron en un clamor lejano. Estaban perdiendo su dominio. Pero la anciana hizo un gesto con su mano y la oscuridad se agitó, como si una serpiente despertara de un largo sueño. «No creas que estas historias son solo cuentos de hadas», gritó, mientras sombras palpaban frenéticamente el escudo de luz que Valentina había creado. «Nosotras somos las historias, los traumas, el horror de generaciones. No puedes erradicarnos». Las brujas comenzaron a acercarse, formando una danza grotesca, girando en torno a la prisión de luz de Valentina. La intención detrás de sus ojos brillaba con sed de venganza y antiguo conocimiento. Valentina sentía un tirón en su interior, como si su propia sangre la llamara a unirse a ellos, a convertirse en una más. Pero luchó contra el impulso, aferrándose a las memorias que la anclaban. «Soy madre, y mi amor es más fuerte que tu oscuridad», gritó con furia renovada. La neblina se empezó a despejar un poco más, el humo se apartaba como el mar ante la orilla.
Valentina notó que la figura de su hija comenzaba a asomarse entre la bruma. «Mamá». La voz de Sofía era un eco entre los lamentos de dolor, pero ahora también brillaba con esperanza. La joven fue bañada por la luz de su madre, su silueta comenzó a moverse hacia ella, pero las brujas no estaban dispuestas a dejarla escapar tan fácilmente. «¡Detente!», gritó la anciana, alzando una mano. Las brujas afilaron sus garras, dispuestas a arrastrar a Sofía de regreso a la oscuridad. Valentina sintió un estallido de poder dentro de ella. No solo defendería a su hija, sino que iba a luchar por liberar a todas las mujeres que junto a sus antepasadas habían sido perdidas en la niebla. «Juntas, Sofía, ahora». A medida que unían sus fuerzas, la luz se expandió, rompiendo la neblina con una fuerza que hacía temblar la tierra. La danza de las brujas se tornó frenética y su risa se convertía en un grito desgarrador. La luz brilló intensamente, un faro de esperanza abriéndose paso a través del horror. Pero en ese instante de triunfo, un temblor sacudió el suelo y una voz profunda resonó, como un trueno proveniente de las entrañas de la tierra. «Demasiado tarde». La caverna comenzó a colapsar, las paredes se fragmentaban y la entrada se cubría de escombros. La voz de la anciana se elevaba entre el caos. «No sabías que tu destino estaba sellado. Nunca podrás escapar de tu verdad». ¿Lograrán escapar antes de que la caverna se convierta en su tumba? ¿O el pasado definitivamente las atrapará? En un rincón oscuro de la caverna, una figura inesperada emergió, que parecía estar observando toda la escena con ojos hambrientos. ¿Qué secretos traería consigo? La desesperación y el tiempo se agolpaban, el peligro acechaba, y Valentina supo que la batalla apenas comenzaba. Valentina sintió que el suelo temblaba con furia bajo sus pies, mientras las paredes de la caverna amenazaban con cerrarse sobre ella. El polvo y las piedras caían como lluvia, y el aire se volvió opresivo, cargado de un pánico palpable. La figura de Sofía aún se vislumbraba a través de la luz, pero la conexión entre madre e hija titilaba como una vela a punto de apagarse. «¡Mamá, ven!», Sofía gritó, sus ojos llenos de desesperación mientras las sombras se acercaban. Valentina sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo que pasaba con esa voz resonando en su mente era un recordatorio del amor inquebrantable que la unía a su hija. «No, no te vayas». La anciana, cada vez más erosionada por la luz, hizo un movimiento brusco que desató una oleada de sombras. Estas, como serpientes lanzadas a la caza, se abalanzaron hacia Valentina, tratando de envolverla, de consumir su luz. La madre apretó los dientes, sintiendo cómo el frío la invadía. «Eres solo una impostora, no puedes tener el poder sobre nosotras», Valentina gritó, desafiando la corriente oscura. «Tus palabras son vacías, madre. El miedo y la oscuridad corren por tus venas», respondió la anciana con una risa gutural que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. Las brujas danzaban más frenéticamente. Su risa ahora se había convertido en un murmullo aterrador que reverberaba en cada rincón de la caverna. Con cada giro y cada chillido, las visiones de sus antepasadas se proyectaron en la neblina. Sombras de mujeres que se habían rendido ante la oscuridad, sus rostros contorsionados en desesperación. Valentina sintió que el terror la invadía, pero se aferró a la luz en su interior. «Soy más que una madre, soy una guerrera», pensó, y alzó sus brazos con decisión. Con un grito desgarrador, la luz alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Mandó una onda de energía que hizo vacilar a las brujas, haciéndolas retroceder un instante. Sofía, empujada por esa fuerza, se precipitó hacia su madre, pero la oscuridad no estaba dispuesta a permitirlo. Las sombras alrededor comenzaron a formar rostros y figuras. Susurros se entrelazaban, llenando la caverna de un eco incesante.
Nunca escaparás de lo que eres, murmuraban. El temblor del suelo se intensificó. Valentina sintió cómo la caverna se apretaba a su alrededor, como si estuviera viva, y una parte de ella sabía que, sin importar cuánto luchara, había una fuerza más antigua que ella, una que delimitaba su posible escape. «Sofía, no te rindas», gritó, extendiendo una mano hacia su hija. En su mente, la anciana continuaba buscando nublar su voluntad. Brujas nuevas, brujas viejas, todas son parte de ti. En un momento de claridad y desesperación, Valentina recordó las historias de aquellas que lucharon antes que ella, las mujeres sabias de su familia que nunca habían permitido que las atraparan. Con esa imagen fresca, una convicción ardiente surgió en su alma. «Sofía, confía en mí, vamos a romper este ciclo». La luz brilló aún más, envolviendo a ambas en un resplandor etéreo. Las brujas comenzaron a gritar, visiblemente afectadas por el destello, pero de pronto una sombra mayor se deslizó en la penumbra. Era alta, con un aire de autoridad que absorbía incluso la luz de Valentina. «¡Ya basta!», rugió. Los ojos de esta nueva figura, negros y vacíos, parecían mirar cada rincón de su ser. «No tienes poder aquí, madre. El verdadero horror está por venir». Valentina sintió que su corazón se detenía. Aquella figura era la raíz del terror, la bruja original, la matriarca. Mientras la caverna temblaba y crujía, una pregunta inquietante surgió en su mente. ¿Podría ser su propia historia la que les había hecho caer en esta trampa? El suelo se hacía cada vez más inestable, y mientras las sombras intentaban cerrarse sobre ellas una vez más, Valentina supo que este era solo el comienzo. La oscuridad no solo deseaba a Sofía, anhelaba devorar su historia. Con su luz tambaleándose, se preguntó si ese oscuro secreto que acechaba las sombras del pasado la seguiría persiguiendo para siempre. ¿Serán capaces de enfrentarse a la verdad que las condena o terminarán atrapadas en la oscuridad de su propia historia? Valentina sintió cómo una oleada de desesperación se apoderaba de ella. La figura de la bruja madre se alzaba aún más, como un monolito de terror, y algo en su mirar auguraba un destino horrible. «No puedes huir de quienes eres», resonó su voz profunda, rebosante de eco y maldad. Con cada palabra, el pánico llenaba la caverna como una niebla oscura. «¡Sofía, aguanta!», gritó Valentina, el sonido de su propia voz respaldándole en ese abismo. Pero su hija, atrapada entre la luz y la sombra, luchaba por mantener la conexión entre ellas. Las sombras se arremolinaban, tratando de arrastrar a Sofía hacia el lado oscuro. Valentina, a pesar de su terror, apretó los dientes y decidió que no se permitiría. La luz de su ser comenzó a titular, y Valentina luchó contra esa sensación de vacío. «Resiste, Sofía, resiste», murmuró. En su mente recordaba los cuentos que su madre le había contado sobre las mujeres valientes que se enfrentaron a la oscuridad. Se aferró a esos recuerdos como a un salvavidas. La matriarca tomó un paso al frente, una sombra densa que devoraba la luz. «Tu valentía es inútil», dijo, su voz como el rasguño de unas uñas en la tiza. Sin importar la negrura que se filtraba en sus pensamientos, Valentina sintió que cada latido de su corazón pulsaba con fuerza, como si luchara contra las sombras mismas. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a Sofía? Justo en ese momento, una chispa de determinación iluminó su alma. Entonces, en medio de ese caos, un recuerdo golpeó su mente con la fuerza de un rayo. Las historias de aquellas brujas que habían luchado contra su destino, pero que también habían aprendido a abrazar su esencia. «La fuerza está en la unión»,
pensó, y al instante sintió cómo la luz dentro de ella se intensificaba al recordar los lazos que compartían las mujeres de su familia. «Unámonos, Sofía, podemos hacerlo juntas», gritó Valentina, su voz resonando con nueva fuerza. Sofía sintió un pequeño resplandor de esperanza, y en ese instante unió sus manos a las de su madre. La luz se volvió un torrente, como un río celeste que se arremolinaba entre ellas. Esta unión mandó una onda expansiva a través de la caverna, provocando que las brujas, como hojas secas, retrocedieran ante ese poderoso resplandor. Pero la bruja madre no se detendría tan fácilmente. «Esto no ha hecho más que comenzar», aulló, mientras el suelo temblaba como si la tierra misma estuviera gritando en agonía. Las paredes de la caverna comenzaron a agrietarse, revelando inscripciones antiguas impregnadas de magia y dolor. Junto a las sombras de las brujas surgieron visiones de sus antepasadas. Rostros quebrados que susurraban secretos olvidados, sombras de aquellas que no habían logrado escapar. Valentina luchó por enfocarse, mientras esas visiones la confrontaban con sus propios temores. La caverna parecía un laberinto de traumas familiares, cada rincón lleno de angustia acumulada. Las palabras de la bruja resonaban en su mente, un eco incesante. «La oscuridad no se puede borrar, siempre estará contigo». Pero Valentina se rehusó a ceder. En ese momento comprendió que la historia que la había encadenado no era un destino, sino un legado que podía transformar. La luz comenzó a brillar aún más, y las sombras parecían desvanecerse. Pero la matriarca también parecía fortalecerse. «Si me destruyes, tu historia también lo será», advirtió, mostrando una sonrisa cruel. Valentina sintió una punzada de incertidumbre. ¿Podía realmente romper el ciclo y a la vez no perder su esencia? Con un último empuje de energía, la madre y la hija alzaron sus brazos hacia las sombras. Sin embargo, cuando creían que el final estaba cerca y las brujas empezaban a desintegrarse, la bruja madre levantó fuerte su mano, convocando una tormenta de sombras que arrastró a Valentina y Sofía a una vorágine. Todo se volvió negro. Un silencio abrumador llenó el aire, y cuando Valentina abrió los ojos, ya no estaban en la caverna. Se encontraban desubicadas en un lugar que parecía un antiguo campo de batalla, con ecos de risas y llantos resonando. «¿Dónde estamos?», preguntó Sofía, temblorosa, atrapada entre miedo y confusión. En ese momento, los ecos comenzaron a cobrar forma, figuras sombrías aparecieron a su alrededor, y una voz resonó entre las sombras. «El verdadero juego apenas comienza. Serás desafiada por tu propia historia. ¿Te atreverás a enfrentarte a lo que una vez temiste?». Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras comprendía que el viaje apenas comenzaba. La brisa helada que soplaba en el campo de batalla les caló hasta los huesos. Valentina y Sofía se miraron, sus ojos reflejaban el eco de la desesperación. Las figuras que antes eran meras sombras comenzaron a tomar forma, y con cada aparición el terror se hacía más palpable. Eran rostros de mujeres que parecían gemir, atrapados en una suerte de venganza. «¡Mamá!», gritó Sofía, aferrándose fuertemente a la mano de Valentina. La voz resonante continuaba, y a cada palabra los ecos parecían cobrar vida. «Las ruinas donde se enfrentaron tus antepasadas, la sangre, el dolor, ahora eres parte de su historia». Valentina recordó las historias sobre la batalla de las brujas, sus ancestros enfrentando fuerzas oscuras. Había leído de rituales antiguos y sacrificios hechos para protegerse, pero jamás pensó que los vería tan cerca. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda, helando su aliento. De repente, las luces comenzaron a tiquilar, iluminando un suelo cubierto de cenizas y huesos. «No estás sola, Sofía, siempre estoy contigo», exclamó Valentina. Pero en su interior la desesperación crecía.
La voz resonante no solo retumbaba en el aire, también parecía infiltrarse en su mente. ¿Y si no eres suficientemente fuerte? ¿Y si tu historia se repite? Mientras la voz jugaba con sus miedos, un torrente de imágenes comenzó a desbordarse. Había niños llorando, mujeres suplicando, hombres que caían en la oscuridad. Valentina se sintió cerrando el puño con fuerza. ¿Podía realmente enfrentarse a esto? Las imágenes se tornaron más intensas, las sombras más densas. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, las figuras comenzaban a señalarla. Eres la elegida, la que llevará el peso del legado, la que deberá decidir, aceptar o luchar. Su voz fue bañada por un grito desgarrador. «Te elijo a ti, Sofía», gritó Valentina, buscando que su hija sintiera su amor, su fortaleza. Pero la respuesta fue un eco de risa, fría y cruel. «¿Y si el precio de salvar a tu hija es poner en peligro a todos los que amas?» Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. La voz había sido un cuchillo que cortaba su esperanza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hija? Enfrentaría no solo a la bruja madre, sino a la historia misma de su familia. Mientras se adentraban más en este paisaje desolado, una imagen nítida brotó ante sus ojos: el fuego de una hoguera. La visión se hizo más fuerte y el humo comenzó a envolverse alrededor de ellas, asfixiando sus miedos. En ese instante, los murmullos de fondo se convirtieron en gritos que clamaban por justicia. «Debes hacer lo que ninguna otra ha hecho», resonó la voz entre las sombras. «¿Te atreves a descubrir el secreto oscuro que les dio poder a tus antepasadas? ¿Te atreverás a enfrentar tu propia historia?» El sueño de Valentina se tambaleó. Dar un paso hacia ese fuego significaría desentrañar lo que había permanecido oculto por generaciones, lo que había devorado a tantas. Pero también podría haber respuestas, el camino hacia la libertad. Solo necesitaba esa chispa, ese amuleto desgastado por el tiempo que llevaban consigo, una insignia de su linaje. Mientras luchaba con su decisión, empezaron a oírse susurros, como si las sombras estuvieran conversando entre ellas. «Puede que nunca regreses. La luz no siempre gana. La oscuridad puede ser más seductora». Valentina tomó una bocanada de aire hondo. «No puedo rendirme». Pero en su interior sabía que la línea entre el valor y la locura se tornaba difusa con cada paso que daban. Sofía se aferraba a su madre, pero también parecía percibir lo que estaba en juego. «Mamá, ¿y si no volvemos? Eso no importa», Valentina se dijo a sí misma, apretando la mano de su hija. «Lo que importa es romper el ciclo, lo que importa es creer». Y así, con un susurro, se acercaron al fuego, sintiendo la intensidad del destino esperado. Lo que estaban a punto de descubrir cambiaría no solo su historia, sino también la de todas las mujeres que habían existido antes que ellas. Pero antes de que pudieran cruzar el umbral, una risa siniestra resonó a su alrededor. ¿Listas para jugar? La verdadera batalla comienza ahora. Valentina sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, reconociendo que lo peor aún estaba por llegar. ¿Podrían enfrentar lo que había estado escondido por tanto tiempo? Solo había un camino a seguir. Los ecos de la risa siniestra se desvanecieron lentamente, y un profundo silencio envolvió a Valentina y Sofía. La hoguera frente a ellas crepitaba, proyectando sombras que parecían bailar con vida propia, susurros de 1000 secretos antiguos. Las llamas danzaban, ardiendo con un calor que prometía la verdad y el riesgo en igual medida. Valentina sintió que el aire se tornaba más denso, como si la caverna supiera que estaban a punto de cruzar un umbral prohibido. «Sofía, escucha», dijo Valentina, su voz firme a pesar del miedo que retumbaba dentro de ella. «Lo que descubramos aquí es lo que definirá nuestro futuro. Debemos estar listas para lo que sea que venga». La pequeña asintió, sus
sus ojos reflejando un destello de determinación que Valentina había esperado ver. Aún así, una sombra de duda se cernía sobre su corazón. ¿Estaban realmente listas para descubrir el oscuro legado de su familia? Con un profundo suspiro, Valentina dio el primer paso hacia el fuego. A medida que se acercaban, las llamas parecieron intensificarse, susurrando nombres que flotaban en la niebla. La anciana, las brujas, nuestro legado. Las palabras se retorcían en su mente, como si la energía del fuego reclamara la atención de todas las generaciones de mujeres que habían sido parte de esta historia. De pronto, las visiones comenzaron a surgir, imágenes de sus ancestros apareciendo y desapareciendo en el humo. Valentina vio a su madre, un rostro familiar marcado por la pena y el sacrificio. La voz resonaba en su mente. Siempre hemos sido parte de algo más grande, hija. Debes recordarlo. La figura de su madre sonrió, pero su expresión también era una advertencia. ¡Mamá!, Sofía gritó, su pequeño cuerpo temblando con la energía del lugar. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren de nosotras? Valentina miró a su hija, reconociendo la angustia reflejada en su rostro infantil. Lo descubriremos juntas, hija. Juntas. Valentina sintió cómo la fuerza ancestral de sus antepasadas fluía a través de ella. Con cada latido de su corazón, la llama del fuego creció en intensidad, como si su linaje estuviera despertando. Somos más fuertes de lo que creemos, murmuró, aferrándose a la confianza que le daba su papel de madre, pero también de hija. Cuando la luz del fuego alcanzó su punto más alto, un grito resonó en el aire. La figura de la matriarca resurgió, su rostro revestido de furia. No puedes cambiar tu destino, Valentina. La oscuridad siempre reclamará lo que es suyo. Su voz era un alarido que colisionaba con la determinación de Valentina, presionando con una fuerza que le hizo temblar. Pero yo elijo lo que soy, retumbó Valentina con poder, sintiendo que el eco de su propia voz se expandía en la caverna. El legado no irá más allá de mí. Romperé el ciclo oscuro. En ese momento, con el valor ardiendo en su pecho, dio un paso firme hacia la hoguera. La luz estalló en un torrente brillante, y las sombras se dispersaron como un sueño aterrador. Valentina cerró los ojos, sintiendo cómo el calor la envolvía, hasta que las visiones se transformaron en claridad. Vio a mujeres de su familia anteriores enfrentando horrores, pero también percibió su valentía, y entendió que no estaba sola. Cada una de esas mujeres estaba a su lado, apoyándola en su lucha. El aire se volvió explosivo, las brujas a su alrededor se retorcieron y gritaron, fusionándose en una corriente de oscuridad que intentaba arrastrarlas hacia abajo. «Nunca lo permitiré», gritó Valentina, extendiendo sus manos hacia la hoguera. «Con cada grito traigo su luz de regreso». Sofía, inspirada por la energía de su madre, se unió en este rito, alzando sus pequeñas manos hacia el fuego. El vínculo entre madre e hija creció, resonando con la energía de quienes habían sido antes que ellas. El resplandor creció hasta que la caverna fue inundada con luz, una luz que no solo iluminaba el espacio físico, sino que comenzaba a romper las ataduras que habían mantenido atrapadas a las mujeres de su linaje. La figura de la bruja madre intentó asimilar la luz, enfrentando el torrente que Valentina y Sofía habían desatado. «Vas a pagar por esto», gritó, pero su voz se desvanecía ante la intensidad del brillo nuevo que brotaba de la unión de madre e hija. Cuerpos de sombra se desvanecían, y Valentina sintió como si un peso se levantaba de sus hombros. La hoguera brillaba con un calor puro, purificando todo lo que tocaba. Se oyeron gritos lejanos de las ancianas atrapadas, pero Valentina supo que estaba haciendo lo correcto. Nunca más seremos sus prisioneras. Este legado termina hoy. Las llamas rugieron como un monstruo liberado, y en un último esfuerzo, Valentina vio cómo las brujas se atrincheraban, tratando de resistir el brillo que claudicaba su oscuro poder. «Es hora de que las sombras vuelvan a la oscuridad», murmuró Valentina, sintiendo su propio poder fluir en armonía con Sofía. Con la fuerza de su amor y el coraje de sus antepasadas, ellas lanzaron un grito. «Nos reclamamos a nosotras mismas». La luz explotó de manera abrasadora, arrastrando las sombras y llevándose con ella los gritos de terror de aquellas brujas. Valentina no pudo más dejarse llevar, y de repente todo se sintió liberador.
El fuego ardía, el aire se despejaba, y la opresión de generaciones de oscuridad se desvaneció. Cuando la luz se disipó, la caverna parecía renovada. Valentina y Sofía, rodeadas por un resplandor suave, se dieron cuenta de que habían derrotado el oscuro legado que había acechado a su familia por tanto tiempo. «Lo logramos», susurró Sofía, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Sí, lo hicimos», respondió Valentina, abrazando a su hija con fuerza, sabiendo que su amor había roto el ciclo. Aunque la batalla había sido feroz, habían logrado transformar el miedo en fortaleza. El murmullo del viento y el canto lejano de las olas, una promesa de nuevos comienzos, resonaron. La Chacala ya no era un lugar de terror, era un campo de sanación. Y con cada paso hacia el futuro, Valentina sabía que los secretos podían ser revelados, porque ahora elegían su propia historia, por fin libres. La luz de la luna llena iluminaba la Chacala, y las brujas, ahora solo ecos lejanos de lo que habían sido, se desvanecieron en la memoria de lo desconocido. Valentina y Sofía, de mano en mano, sabían que, a pesar de lo que había sido, un nuevo camino les aguardaba. Pero esta libertad no significaba el final de su historia, sino simplemente un nuevo comienzo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.